Unos 15 días de vacaciones y me sorprendí a mí mismo porque volví en una milla aquí cerca, en verano, y logré el triunfo frente a los mejores atletas nacionales e internacionales. Así que muy contento y que esta racha se alargue lo más en el tiempo posible. Hoy como rival, otro asturiano, el Cinto, que no para, que sigue en un estado de forma impresionante, acabó el año pasado con una moto y que sigue poniendo las cosas difíciles a la élite asturiana. Pues la verdad que, como dices tú, yo creo que ya consideraría a David como también parte de esa élite asturiana que mencionas. Siempre lleva alzándose con muchas victorias, poniendo cara siempre el triunfo a quien se le ponga por delante, sin importarle palmarés, resultados. Y la verdad que todo un honor hacerme con la victoria delante de él y de tantos atletas hoy aquí que se dieron cita en Gijón con este día tan estupendo. Pues enhorabuena, fuerte el aplauso, vencedor de las salidas Marca 43, Carlos Alonso. David Fernández, segundo clasificado, el consagrado. Porque bueno, de repente hemos tenido la carrera durante bastante tiempo y yo sabíamos que el cambio final de Carlos yo quiero a dejar ya fuera de espacio. Bueno, el cambio de Carlos es un atleta en super elite, pero también super elite, como dices, Jorge Blanco, Pedro Nimo, que no se puede a ellos, Capaz Campeón, etc. Estás a un nivel que te sales, acabaste la temporada saliéndote y hoy yo creo que primera carrera de la temporada y las que puedes seguir continúa. Sí, bueno, el año pasado me ve bastante bien, Vale, está bien.